Después del divorcio, la mujer terminó en una choza miserable en lugar de la buena casa donde había cuidado y mimado a su esposo durante 15 años. Y él, decidido a empezar una nueva vida, simplemente la echó. Pero el traidor subestimó a la tonta ama de casa. ¿Estrella? ¿Qué puede hacer ella? Nadie se fijaría en ella más que yo. Decir que a la joven le dolieron esas palabras salidas de la boca del hombre que amaba es quedarse corto. Vamos, Rodri, si tu mujer no está nada mal. No sabes la suerte que tienes. Intentaron replicarle sus amigos. Mira la mía, por ejemplo. Siempre está metida en casa de su madre. Y cuando no está allá, es la suegra la que viene a nuestra casa. Y ojalá no viniera. Ojalá desapareciera del todo, porque no sirve para nada. Y la suegra no hace más que molerme a quejas. Que si gano poco, que si bebo mucho, que si los niños son unos tontos. Y todo eso, según ella, por mi culpa, no porque Paola se la pase todo el día con el teléfono y moviendo el pie, en vez de cuidar a los críos. La mía vive a 1500 kilómetros, intervino otro compañero, pero tengo otro tipo de dolor de cabeza. A mi mujer le ha dado por pensar que la juventud se puede reemplazar con dinero. Así que si no le suelto una fortuna para sus cremas milagrosas, pues simplemente no me da nada. ¿Ya me entendéis, no, chicos? Los interlocutores soltaron carcajadas y expresaron su esperanza de que su amigo encontrara cómo lidiar con esa desgracia. La mía me controla casi con cronómetro. ¿A qué hora llego del trabajo? ¿Cuánto tardo? Gritó otro. Así que solo puedo soñar con algo diferente y en voz baja. A veces siento que me lee la mente. Durante unos instantes reinó el silencio sobre la mesa. Al parecer, cada uno de los hombres estaba haciendo cálculos, preguntándose si su propia mujer tendría algún aparatito espiando sus pensamientos. No, hombre, todo eso son tonterías, volvió a hablar Rodrigo, el esposo de Estrella. La mujer debe saber cuál es su lugar, y punto. Mi mujer entiende perfectamente que con este matrimonio le hice un favor. Así que mejor que se quede calladita, como un ratón debajo de la escoba, sin llamar la atención. ¿A dónde va una mujer sola en este mundo? ¿Qué pueden hacer ellas si no fuera por nosotros, los hombres, que trabajamos y traemos el dinero a casa? La conversación derivó hacia temas más elevados, como las formas de evadir impuestos y otros asuntos placenteros para oídos de empresarios, mientras Estrella apenas podía contener las lágrimas que amenazaban con deslizarse por las mejillas de la joven. Hace 16 años, cuando Estrella conoció a Rodrigo, ella era apenas una chica y él le pareció un príncipe salido de un cuento de hadas. La familia de la joven no podía presumir de riqueza. Más bien lo contrario, vivían casi como ratones de iglesia. Por eso, cuando Rodrigo empezó a invitarla a cafés, incluso a restaurantes, a regalarle flores y obsequios, Estrella no pudo resistirse a su encanto y carisma. Rodrigo era 12 años mayor que ella, pero eso no fue motivo para que ella dudara de su amor. Eres muy madura para tu edad, da gusto hablar contigo, le decía él, y la chica se alegraba de que la valoraran tanto. Nunca he conocido a nadie como tú. A juzgar por sus palabras, Rodrigo había tenido muchas relaciones antes que ella, y Estrella no ocultaba que le dolía pensar que, tarde o temprano, él pudiera decepcionarse y marcharse. Por eso intentaba mejorarse a sí misma y trabajar en su desarrollo personal, como aconsejaban los artículos de las revistas femeninas. Rodrigo, que observaba todo esto desde fuera, parecía divertirse con la seriedad con que Estrella se tomaba su relación. Antes de conocer a Estrella, Rodrigo ya había estado casado 2 veces, pero la joven no lo sabía en ese momento. Por eso, recibir una propuesta de matrimonio el día de su 18º cumpleaños fue una sorpresa maravillosa. Durante unos segundos, Estrella se quedó sin aliento, y luego, chillando de emoción, se lanzó al cuello de Rodrigo, su prometido y futuro esposo. La boda fue alegre, aunque del lado de la novia solo asistió una invitada, su amiga Carmen, con quien había estudiado en una escuela técnica. La madre,
que había criado sola a sus 2 hijas, ya había fallecido para entonces. La hermana mayor hacía tiempo que había hecho su vida, se había mudado a otra ciudad con su novio y Estrella se había quedado completamente sola. ¿Hace falta decir lo oportuno que fue entonces el ofrecimiento de Rodrigo de unir sus destinos? «Qué suerte tienes, Estrella, con un marido adinerado estarás como detrás de una muralla de piedra», dijo Carmen con sinceridad y sin una pizca de envidia. Desde su nacimiento, Carmen tenía una pierna ligeramente más corta que la otra, lo que le causaba una cojera bastante visible. Por eso, ni siquiera se hacía ilusiones de encontrar pareja o vivir un matrimonio feliz, y se alegraba de corazón por Estrella. «Lo más importante es que Rodrigo es una buena persona», decía la novia, «lo del dinero es solo un bonito extra». Sin embargo, el dinero, por lo visto, no era algo que estuviera destinado a Estrella. Desde los primeros días de la vida en común, Rodrigo dejó claro que él sería quien administraría el dinero. Para los gastos del hogar, en su amplio apartamento de 3 habitaciones, le entregaría cantidades estrictamente asignadas. Y si ella necesitaba más, debía ganárselo. Pero incluso para eso, él ponía muchas condiciones. Como Estrella tenía formación de peluquera, esperaba conseguir trabajo en un buen salón. Quizá, con ayuda de Rodrigo, hasta podría comprarse su propio equipo y alquilar un sillón en un lugar de renombre. «¿Pero qué tonterías estás pensando?». Rodrigo mostró su desacuerdo de forma tajante. «¿No entiendes que me daría vergüenza si alguno de nuestros conocidos te ve trabajando en una peluquería? ¿Y qué tiene de vergonzoso que quiera ganarme la vida con cortes y tintes?», preguntó Estrella, perpleja. No podía entender por qué su marido trataba esa profesión, por su tono, como si se tratara de algo indecente. Porque una cosa es el sector de servicios y otra muy distinta, el de la servidumbre. «Y nosotros somos los que usamos esos servicios», explicó Rodrigo con condescendencia. De esa explicación, Estrella solo pudo sacar una conclusión: Rodrigo se consideraba parte de la élite social y le daba vergüenza que su esposa trabajara. «¿Y entonces cómo se supone que debo ganarme mi propio dinero?», preguntó Estrella, sorprendida. «No quiero ser una mantenida». «Pues no lo seas», le respondió Rodrigo con el mismo tono. «Búscate un trabajo con estatus y trabaja ahí». Fácil decirlo, pero prácticamente imposible de hacer. Una chica con solo un título de escuela técnica difícilmente podría conseguir un puesto que su marido considerara digno. Rodrigo, además, ni siquiera podía definir claramente qué significaba para él un trabajo digno. «Solo haz lo necesario para que no me dé vergüenza decir dónde trabaja mi esposa», pedía Rodrigo, y Estrella no podía hacer otra cosa que encogerse de hombros una vez más. Finalmente, tras un par de meses de intentos fallidos, la joven se resignó a quedarse en casa y por la reacción de su esposo, comprendió que eso era exactamente lo que él había querido desde el principio. Rodrigo ganaba dinero con algún tipo de negocio. Por supuesto, a Estrella no se le informaba de los detalles. No era tonta y sospechaba que el negocio no era del todo limpio, pero no se atrevía a preguntar. Solo esperaba que no fuera nada criminal. Así, poco a poco, la joven familia fue construyendo su vida. Aunque Rodrigo no le daba mucho dinero en mano, Estrella se sentía feliz de verdad y respiraba con libertad. Cuando era niña, criada por su madre junto con su hermana, no había ni posibilidad de pensar en vacaciones más allá del río del pueblo o de comprarse ropa nueva. Es cierto que con el tiempo, cada vez que Rodrigo le compraba algo espontáneamente, lo acompañaba con esa desagradable y resbaladiza frase: «A ver si embellecemos un poco lo que la naturaleza olvidó». Pero Estrella lo atribuía al mal carácter de su marido. Además, discutir con Rodrigo no era algo que ella pudiera permitirse. Al menos tenía comida y comodidad. Incluso cuando su esposo se iba varios días de viaje de negocios o desaparecía durante semanas enteras por cuestiones laborales, Estrella seguía sintiéndose afortunada. Lo único que no la dejaba tranquila era la ausencia de hijos en la familia.
Al principio no le prestaba atención, simplemente vivía su vida hasta los 25, quizás. Pero entonces, incluso Carmen, sí, la coja Carmen, tuvo un hijo. Al hombre no logró retenerlo, desapareció sin dejar rastro, pero Carmen se convirtió en una madre feliz. Y Estrella también empezó a desear con todas sus fuerzas tener un pequeño. ¿Tal vez deberíamos ir al médico?, preguntó con cautela una noche, después de hacer el amor. Porque llevamos años juntos, Rodrigo, y aún no logramos tener un bebé. ¿Pero qué manía la tuya con los bebés?, respondió Rodrigo, encogiéndose de hombros con tanta brusquedad que la cabeza de Estrella rebotó, como si fuera un globo de aire. ¿Acaso la felicidad está en los hijos? Los niños son pañales apestosos, papillas asquerosas, gritos constantes. ¿Tú crees que podríamos seguir viviendo con la libertad y alegría de ahora si me sales con una larvita? A Estrella le parecía una barbaridad que su esposo llamara a los niños larvas, pero entendía que, al parecer, eso estaba de moda en ciertos círculos. Durante un tiempo, la joven dejó de insistir en el tema, pero un par de años después volvió a mencionarlo con cautela. Para entonces, ya sabía con certeza que en los 2 matrimonios anteriores de Rodrigo tampoco hubo hijos, así que tenía motivos fundados para sospechar que el problema venía de él. No podía ser casualidad que las 3 esposas resultaran infértiles. Escúchame bien, si vuelvo a oírte hablar de hijos, no respondo por mí, soltó Rodrigo, de forma bastante grosera. Tranquila, cariño, no te pongas a llorar, añadió, con un tono más suave. Solo recuerda que si alguna vez necesitamos hijos, los tendremos. Pero todavía no. ¿No quieres vivir de verdad y disfrutar cada día? Ayer, ¿de dónde volvimos? De unas vacaciones, ¿no es así? ¿Tú crees que podríamos haber ido al mar así, de forma espontánea, con solo chasquear los dedos, si tuviéramos hijos? Estrella no tenía dudas de que mucha gente hoy en día sabía combinar perfectamente la crianza con una vida plena. Pero, conociendo bien el carácter de su esposo, prefirió no decir nada. Solo asintió, lo besó y pensó, con cierta satisfacción, que Rodrigo aún la quería. Al fin y al cabo, casi nunca la ofendía y, en teoría, no la privaba de dinero. Ayer mismo le había regalado un frasco de buen perfume francés para celebrar su regreso a casa. ¿Podía una chica criada en la pobreza siquiera soñar con eso? Pero la idílica calma no duró mucho. Poco después de esa conversación tan significativa, Estrella tuvo que aceptar que su marido no era tan bueno ni tan noble como ella había querido creer. Todo empezó cuando su hermana mayor, Violeta, le pidió ayuda. No tengo idea de qué hacer ni a dónde ir, dijo por teléfono, llorando claramente. No tengo dónde quedarme, el desgraciado de mi esposo me está echando de casa con los niños. ¿Quizá tú puedas ayudarme? Aunque sea un mes para pasar el bache. Voy a preguntarle a Rodrigo si podemos hacer algo, respondió Estrella, que en el fondo era una persona compasiva y buena. ¿Tú estás loca o qué?, reaccionó Rodrigo al oír la petición. Como si no me bastara con tenerte a ti colgada del cuello, y ahora quieres traer también a tu hermanita con sus críos. Por si se te olvidó, querida, este departamento es mío. Tú no tienes ningún derecho sobre él. Así que no, no y 1000 veces no, y no quiero volver a escuchar semejante tontería. ¿Qué es esto, que ahora juegas a ser la Madre Teresa? Después de pensarlo bien, Estrella llegó a la conclusión de que, en efecto, no podía hacer nada por Violeta. No tenía dinero propio ni una vivienda que pudiera ofrecerle a su hermana como refugio temporal. Tuvo que decirle que no. Eres una insensible y una mala persona. Lo haces a propósito, para sentirte superior a mí, gritaba Violeta por teléfono. Ya verás cuando ese Rodrigo te dé una patada, yo tampoco voy a tenderte la mano. Y eso va a pasar, añadió con crueldad. Pero, Violeta, ¿qué quieres que haga si no tengo nada?, replicó Estrella, sin entender la actitud de su hermana. No sé. Convéncelo,
suplícale, usa tus truquitos femeninos para conseguir lo que quieras de él. Tú sabes cómo hacerlo. Pero Estrella sabía una cosa con absoluta certeza: si Rodrigo no quería ayudar a su familia, nadie podría obligarlo. Era un hombre muy terco y obstinado, y convencerlo de hacer algo que no deseaba era casi imposible. Violeta, sin embargo, estaba convencida de que todo era pura excusa. Creía que su hermana menor actuaba con frialdad a propósito, solo para hacerla sufrir aún más. Era triste pensarlo, pero desde aquel día, su única pariente cercana se había apartado de ella para siempre. En la imaginación de Violeta, Estrella era una de esas esposas engreídas que se pasaban el día en casa, salían de vez en cuando al salón para que les arreglaran las uñas y el aspecto, y luego volvían corriendo a esperar al marido con la devoción de un perrito faldero. Ella no había tenido tanta suerte en la vida. Su esposo era un simple obrero de fábrica y además un tacaño de campeonato. Así que a Violeta le tocaba sobrevivir de sueldo en sueldo, y ahora que ese mismo obrero la había echado de casa, malvivía con 2 niños, apenas con pan y agua. Pero Estrella no tenía la culpa de eso. Ese día, unos amigos empresarios convencieron a Rodrigo de relajarse en un hotel con sauna junto a sus respectivas parejas. Y fue ahí donde Estrella, por casualidad, escuchó una conversación de su marido. Su relación con Rodrigo no era precisamente la más tierna ni la más confiada, eso era cierto. Nada de romanticismo ni dulzura extrema. Sin embargo, Estrella la consideraba estable y, lo más importante, con vistas al futuro. Pero Rodrigo, al parecer, todo ese tiempo la veía como un lastre sin valor. Como si hubiera oído los pensamientos de su esposa, el hombre repitió: a Estrella, prácticamente, le hice un favor. La saqué del barro. Si no fuera por mí, ya estaría en cualquier parte, pasando de mano en mano, como su hermana. Imagínense, muchachos, todavía quería traer a esa mujer con su prole a mi casa y cargarme con ellos. ¿Cómo se le ocurre algo así? Las mujeres se están descontrolando, asintieron los hombres, murmurando en coro. Estrella decidió no esperar a escuchar más lindezas de su marido y simplemente salió a reunirse con la alegre compañía. En cuanto apareció, como era de esperarse, el tono de la conversación cambió por completo. Esa noche, ya en la cama, aceptó sin decir nada el beso suave de Rodrigo y le preguntó: «Cariño, ¿tú me amas? Pero de verdad, así, profundamente. ¿Acaso parece que no te amo lo suficiente?», replicó Rodrigo, lanzándole una mirada de reojo. «Si estamos juntos, es porque te amo, ¿no?». No era la respuesta que Estrella quería oír, pero sí lo máximo que podía esperar. «Yo sí te amo mucho», dijo con sinceridad la joven, abrazándose a Rodrigo, «y estoy tan feliz de que estemos juntos». «Pues claro», soltó Rodrigo, sin poder contenerse, «si está claro que soy como un rayo de luz en tu vida oscura y sin futuro». Estrella prefirió no continuar con la conversación. No tenía argumentos para rebatirlo, solo una punzada de tristeza le arañó el alma. Ella esperaba que su esposo la viera como una compañera igual y no como una carga. Desde ese día, Estrella tomó una decisión firme. Basta de dormir sobre los laureles. Tenía que hacer algo para ponerse en pie, para no acabar como Violeta, con las manos vacías. No quería ni pensar en la posibilidad de separarse de Rodrigo algún día, pero la vida da muchas vueltas. Cuando Violeta dio a luz a sus 2 hijos, tampoco imaginaba que su esposo la echaría de casa. Aprovechando un buen momento, Rodrigo acababa de cerrar un trato y estaba de muy buen humor. Estrella decidió pedirle un favor a su amado. «Cariño, ¿podrías, en lugar de regalarme algo por mi cumpleaños, pagarme un curso? Da igual de qué. Es que estoy harta de estar encerrada en casa y me gustaría aportar algo al presupuesto familiar. Pensemos juntos, ¿qué te gustaría que hiciera? ¿Qué me hace falta?». Rodrigo la miró con sorpresa, pero no dijo nada. Unos días después, en su cumpleaños, recibió un regalo que,
claramente, ya había sido comprado de antemano, un conjunto de pendientes y colgante. Pero además, tras reflexionar un poco, Rodrigo accedió a su petición. Está bien. Si quieres un curso, pues lo tendrás. Recuérdame, ¿es cierto que en su momento sacaste el carnet de conducir? Así es, dijo Estrella con orgullo. Cuando estudiaba en el técnico, nos lo ofrecieron a todos. No me arrepiento de haber invertido un año en eso. Teníamos buenos profesores en el instituto. Pues bien, dijo Rodrigo, he pensado que podrías abrirte la siguiente categoría. Vas a ser una de las primeras mujeres camioneras entre nosotros, dijo Rodrigo. Estrella lo miró con sorpresa. De todas las cosas que podría haber esperado de su propio marido, eso no estaba ni remotamente en la lista. ¿Y qué me miras así? Empezó a burlarse abiertamente Rodrigo. Tú misma dijiste que yo podía decidir cómo podría ser útil para nuestra familia. Pues lo pensé y decidí, si ya estoy contratando conductores para transportar carga, ¿por qué no tú? Si tantas ganas tienes, participa también. Es un buen trabajo. Estrella había esperado algo más en el área de la belleza. Como tenía formación de peluquera, pensaba que unas clases de extensiones de pestañas, cejas o manicura le vendrían muy bien. Y después, quizás, podría pedirle dinero a su amado para comprar el equipo y así comenzar una carrera propia. Pero parece que Rodrigo solo quería burlarse. ¿Rodrigo, hablas en serio?, preguntó con cautela. No me malinterpretes, es solo que me da miedo volver a conducir después de tantos años sin tocar un volante. No pasa nada, contestó él con tono animado. Y por favor, deja de ser tan caprichosa y desagradecida con mis regalos. Ya te dije lo que vas a hacer, así que prepárate. O voy a pensar que me mentiste cuando dijiste que querías ayudarme y ser parte del negocio familiar. Quisiera o no, a Estrella no le quedó más remedio que poner cara de contenta y, pocos días después, se presentó ante el instructor. Era un hombre serio, con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la sien izquierda hasta la comisura de los labios. Primero la entrenó mucho tiempo en un coche normal, luego salieron a carretera, y por último, le llegó el turno de conducir por ciudad. Al principio Estrella tenía miedo, pero luego se acostumbró, e incluso empezó a disfrutarlo. Después de todo, siempre había soñado con conducir y secretamente esperaba que Rodrigo algún día le regalara un coche. Una vez vio en una película cómo un esposo le regalaba un auto a su esposa por haberle dado un hijo, y ella deseaba que algún día les pasara lo mismo. No tuvo ni hijo ni coche, pero al menos ahora se sentía segura al volante. Bueno, ya dominamos esta parte, dijo el instructor tras un par de meses, ahora es hora de pasar al camión grande. Decir que fue difícil para Estrella es quedarse corto. No solo tenía que estudiar con mucha disciplina para no quedar mal ante su instructor, sino que además Rodrigo no tenía ninguna consideración por el hecho de que ella pasaba casi todo el día ocupada. Estrella tenía que recibirlo con una sonrisa y una cena deliciosa, sin importar cuánto estuviera agotada. ¿Qué te pensabas? ¿Que el dinero cae del cielo?, decía Rodrigo si ella insinuaba, aunque fuera con un gesto, que estaba cansada. Yo también trabajo, y casi sin días libres. Así que a trabajar juntos. Con el tiempo, Estrella comenzó a sentirse libre y cómoda al volante del camión. No fue de inmediato, pero poco a poco le encontró el gusto a conducir vehículos de ese tamaño. En el camino, más de un conductor le lanzó miradas curiosas y hasta le tocaban el claxon al verla. Incluso su instructor, habitualmente callado y reservado, se volvió más conversador. Nunca hubiera imaginado que la esposa de un hombre tan adinerado pudiera tener pasatiempos tan particulares, comentó. Estrella se limitó a encogerse de hombros. Ya había entendido que Rodrigo no había mencionado ni una sola vez que fue él quien tuvo la idea de ponerla al volante de un camión. Y si él no lo contaba, pues nadie tenía por qué saberlo. En realidad, conducir un camión puede ser un tesoro escondido, le explicó el instructor, que se llamaba Raúl,
si tienes un buen compañero en quien confíes. En este trabajo hay muchas trampas y un compañero poco fiable es una de las peores. Estrella asentía, tomaba nota mental y escuchaba con atención. Ahora tenía verdadera curiosidad por saber qué se le ocurriría a Rodrigo una vez que obtuviera la licencia para esa nueva categoría. «Felicítame, amor. Podemos celebrarlo», dijo Estrella, dejando su documento frente a Rodrigo con una sonrisa, esperando unas merecidas felicitaciones. Después de todo, había hecho un enorme esfuerzo. «Felicidades», respondió él secamente, sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. «Por cierto, tengo una buena noticia para ti», dijo Rodrigo. «¿Y qué noticia es esa?». Estrella se sentó frente a él y lo miró con expectación. Para ser sincera, esperaba un regalo de 4 ruedas en honor a la obtención de su nueva categoría de licencia. «Esta noche tendrás una oportunidad estupenda de poner en práctica tus nuevas habilidades», dijo Rodrigo con una ligera sonrisa, apartando por fin los ojos de la pantalla para mirarla. «Y no me lo agradezcas. ¿Será posible que mi querido esposo resultó ser mejor de lo que pensaba y se le ocurrió regalarme un coche?». Ese pensamiento pasó como un rayo por la mente de Estrella, y la joven sonrió. «No te emociones tanto», soltó Rodrigo con un tono gélido. «Solo significa que tienes media hora para hacer las maletas y largarte de mi apartamento. Y para que llegues a tu nuevo lugar de residencia, voy a ser generoso y prestarte un coche, que luego mi chofer devolverá». «No entiendo, ¿qué estás diciendo?». Estrella lo miró confundida, hasta sacudió la cabeza. ¿Acaso estaba teniendo alucinaciones por el cansancio acumulado? «Te dije que me hartaste, que ya no te soporto, así que te largas», repitió Rodrigo con la misma sonrisa amable que contrastaba con la frialdad de sus palabras. «No me obligues a repetirlo». Un poco después, Estrella entendería que Rodrigo tenía un sentido del humor bastante peculiar. Como compensación por casi 15 años de matrimonio, le había comprado una casucha en las afueras de la ciudad. Un lugar que ni siquiera merecía ser llamado hogar. Claro, en los documentos figuraba como una casa de 4 habitaciones. «Para que no vayas por ahí diciendo que fui injusto contigo», soltó Rodrigo por encima del hombro, mientras ella ya recogía sus cosas. «No me hace ninguna gracia que después mi buen nombre ande en boca de tus amigos, familiares o conocidos». En ese momento, Estrella todavía no había visto en qué estado estaba aquella casa. Si lo hubiera hecho, sin duda habría respondido algo. Durante su matrimonio, Rodrigo había comprado numerosas propiedades. Como inversión, por si acaso. Estrella ya no tenía dudas de que todo estaba a nombre de sus padres o de su hermana mayor, pero no a su nombre, claro, para que ella no pudiera reclamar nada. Astuto, sin duda. Rodrigo se aseguró personalmente de que ella no se llevara nada que él considerara suyo. Incluso cuando vio que metía en la maleta su perfume y sus cosméticos, solo resopló con desprecio. Pero para Estrella, eso era literalmente toda su vida. «Llegaste a mí con una bolsita de ropa interior y calcetines, y mira cómo te vas, bien empacada», dijo Rodrigo señalando con la mano el medio docena de maletas apiladas en la entrada. «Si nos ponemos a hacer cuentas, todavía me quedarías debiendo». Estrella ni siquiera giró la cabeza para responder. Claro que Rodrigo lo tenía todo planeado con antelación. Solo buscaba la forma de echarla de su casa de la manera más dolorosa y humillante posible. Cuando la joven mujer llegó, guiada por el navegador, al lugar donde tendría que vivir a partir de ahora, casi se agarró el pecho del impacto. Sí, nunca había vivido con lujos ni en su infancia, ni durante los años de estudiante. Pero lo que vio ahora ante sus ojos era simplemente repugnante. Estrella miraba horrorizada el techo medio hundido, por donde se colaba el viento, las ventanas rotas, la puerta hinchada por la humedad, y solo quería llorar. No podía imaginar cómo una mujer sola, sin recursos, podría convertir ese espacio en algo habitable en un tiempo razonable. El silencio reinaba a su alrededor.
Estrella salió al pequeño porche y miró alrededor con ojos asustados. No solo la casa estaba medio derruida, sino que además se encontraba completamente aislada. Sin vecinos. No era difícil imaginar que Rodrigo, si hubiera querido, podría haberle conseguido algo mucho más decente. Pero no. Lo hizo así a propósito, como venganza hacia una esposa que ya le resultaba molesta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Sollozó Estrella, apoyando la sien en el marco húmedo y frío de la puerta. ¿Por qué todo es así? ¿Qué le hice yo a Rodrigo para que me trate de esta forma? Pero llorar o no llorar, las lágrimas no cambian nada. Estrella miró con tristeza hacia donde el conductor se había llevado el coche que la trajo hasta allí. Luego dirigió la vista hacia el montón de bolsas que ella misma había apilado junto a la verja y comprendió que tenía que hacer algo. En unas horas oscurecería, y no le apetecía nada pasar la primera noche en ese lugar en medio de tanta ruina. Su primer golpe de suerte fue descubrir que los antiguos dueños de la casucha habían dejado muchas cosas en el cobertizo. En los tiempos en que vivía con su madre y su hermana mayor en una habitación del albergue obrero, Estrella había aprendido muchas cosas de los hombres que vivían en las habitaciones vecinas. Claro, estaba lejos de ser electricista o fontanera profesional, pero al menos tenía conocimientos básicos sobre el uso de herramientas. Aquellas habilidades le fueron muy útiles en su momento, ya que el albergue del instituto técnico donde estudiaba también estaba en condiciones catastróficas. Martillar aquí, apretar un tornillo allá, Estrella lo hacía con soltura. A las pocas horas, una de las habitaciones de la casucha empezaba a parecer habitable. Eligió la que tenía el techo y el tejado en mejor estado y decidió que, después de todo, su vida no era tan terrible. La puerta, aunque con dificultad, se cerraba con un pestillo, y las ventanas las cubrió desde ambos lados con un grueso plástico que encontró en el mismo cobertizo, asegurándolo con grapas. Para pasar una noche, según Estrella, bastaba. A la mañana siguiente, tras haber valorado durante la noche la magnitud del desastre, la joven se puso manos a la obra con energía y sin titubeos. Como Rodrigo no se había molestado en dejarle dinero para vivir, todo su capital consistía en unos cuantos billetes que le quedaban de su antigua vida acomodada. Estrella entendió que no podía esperar ninguna estabilidad económica hasta encontrar trabajo. Así que había que explorar la zona. A pesar de que Rodrigo no la había abandonado en el fin del mundo, el entorno en el que vivía ahora distaba mucho de ser prometedor o seguro. La fábrica maderera, que durante mucho tiempo había sido el pilar económico del barrio, apenas sobrevivía, y hasta los propios hombres del lugar temían quedarse sin empleo y tener que marcharse a la capital. Aquí, una mujer no va a encontrar trabajo, le dijo la dependienta de una tiendita local cuando Estrella entabló conversación con ella. ¿Dice que es peluquera? Tal vez algún encargo puntual en épocas de fiestas o algo así, pero en un puesto fijo, nada. Aquí ni peluquería hay. Las pocas que se cuidan, se van a la capital a arreglarse el cabello, y las que no van, es porque tampoco lo necesitan. Estrella caminaba por el barrio y notaba cómo la observaban los locales. El rumor ya se había esparcido entre los parroquianos de las dos tienditas y unos cuantos bares de mala muerte. En la casucha de las afueras había aparecido una nueva inquilina. Y ahora la miraban con curiosidad. Sin dinero, sin contactos, sin trabajo, sin hogar y sin perspectivas. Estrella jamás pensó que podría encontrarse en una situación tan desagradable. Esperando apoyo y comprensión de la única persona cercana que le quedaba, llamó a su hermana mayor en cuanto regresó de su inútil recorrido por la zona. Pero Violeta solo se rió de ella. ¿Ves qué bien?, soltó, burlona. Antes me dejaste tirada sin mover un dedo para ayudarme y ahora yo me alegro de tu desgracia. Y no me vuelvas a llamar. No tengo tiempo para hablar contigo. Estrella entendió que su hermana no tenía tiempo para hablar con ella, pero para disfrutar de su sufrimiento, tiempo le iba a sobrar. ¿Y qué? ¿No había perdido ya bastante en tan poco tiempo como para seguir lamentándose por alguien a quien, al final, ella no le importaba?
Después vino la limpieza general de la casucha. Estrella hizo todo lo posible por dejar su miserable vivienda lo más limpia y habitable posible. Todo lo que podía hacerse, se hizo con un solo par de manos femeninas antes de que cayera el sol. Durante todo ese tiempo, Estrella no comió ni una sola vez y apenas si se preparó un par de tazas de té. Solo cuando enderezó la espalda dolorida, se dio cuenta de que tenía un hambre feroz. Y casi nada de comida. Estrella resolvió la última cuestión con facilidad y elegancia, armándose de valor y un poco de descaro, caminó hasta la casita más cercana, que tenía luces encendidas en las ventanas y estaba a unos 10 minutos de distancia. Allí vivía un matrimonio de edad avanzada. Cuando Estrella les explicó, lo mejor que pudo, quién era, qué hacía en la zona y que necesitaba algunos víveres, enseguida comprendió lo que significaba la hospitalidad vecinal. «Bueno, no tenemos delicias ni manjares», exclamó la anciana, regordeta y amable, «pero como no vamos a llenar un balde de patatas, medio de cebollas y algo más que seguro hay en el sótano. A ver, abuelo, baja al sótano y veamos con qué podemos alegrar a nuestra invitada». Así fue como Estrella se convirtió en la feliz dueña de un auténtico tesoro. La señora claramente había sido modesta al principio, no eran solo un par de cubos de hortalizas. Pronto, sobre la mesa, aparecieron 2 coles, una bolsa generosa de zanahorias, papas mezcladas con remolachas, cebollas amarillas como cera. Y el abuelo, llamado Orlando, sacó del sótano varias conservas en tarros de 3 litros, a pesar de los gritos de advertencia de su esposa. Estrella sintió que iba a romper en llanto. Su propia hermana le había negado ayuda, el marido con el que había compartido 15 años de vida la había echado sin piedad. Y sin embargo, estas personas, completos desconocidos, estaban dispuestos a compartir comida con ella sin pedir nada a cambio. «Pero, niña, ¿cómo vas a cargar con todo esto tú sola?», se preocupó la anciana, juntando las manos sobre su redonda barriga. «No es tan lejos, sí, pero al menos necesitarías una carretilla. Y aún así no podrías llevarlo todo. Abuelo, ¿y qué pasa con el coche? ¿Sigue sin andar?». «El coche tiene ruedas, pero yo no me pongo al volante, tú lo sabes», respondió el hombre mientras salía del sótano, sacudiéndose las rodillas del pantalón deportivo. «Ya casi no veo nada y al tacto no se puede manejar, ¿verdad, muchacha?». «Yo tengo carné de conducir», se animó de inmediato Estrella. «Si me lo permiten, cargo todo bajo su supervisión y vamos juntos a mi casa y de vuelta. Conduzco suavecito, se los prometo. Les devuelvo el coche en perfecto estado, ni lo duden». Los ancianos se miraron entre sí. Dar comida a una vecina era algo común, pero prestarle el coche ya era otra cosa. Orlando parecía listo para negarse sin más, pero la mujer negó con la cabeza un par de veces, suspiró, y él, mirándola resignado, fue a buscar las llaves en una vieja caja metálica. «¿Y sabes conducir de verdad o eres de esas modernas que compran el carné con dólares?», preguntó el hombre con cierta desconfianza. «Para que lo sepa», no pudo evitar decir Estrella, «no solo tengo carné para coche, también tengo licencia para camión de carga pesada». «Caray», exclamó Orlando, entre incrédulo y divertido, con una sonrisa entre sus largos bigotes grises. «Bueno, el mío no es un camión, claro, pero igual hay que saber llevarlo. Los coches de antes no son como los de ahora. Una vez vino mi nieto del pueblo con su coche nuevo, y tenía ese, ¿cómo se llama? Eso que hace que el volante se mueva solo. Dirección asistida, servoeléctrica o hidráulica». Demostró sus conocimientos Estrella mientras cargaban juntos los víveres en el maletero del viejo coche. «Eso, hidráulica». Orlando asintió con tanto entusiasmo que Estrella temió por su cuello. «Y esas cosas modernas también, esas que evitan que te salgas de la carretera. En fin, la juventud de hoy se lo pasa bien al volante». Estrella nunca había conducido un coche tan viejo. Incluso los del parque automovilístico de su instituto técnico eran mucho más modernos.
pero todo llega con la práctica. La joven se sentó con seguridad al volante, el motor rugió, la abuela abrió la verja dando pasitos cortos y Estrella salió del patio. Tardaron apenas unos minutos en llegar a su nueva vivienda. Se podría decir que no le dio tiempo ni a disfrutar del placer de conducir, y cuánto le gustaba eso, pero ahora lo importante era otra cosa. Estrella descargó rápidamente el maletero y colocó todo sobre la mesa de la galería abierta, luego volvió al coche para llevar de vuelta al señor Orlando, pues ya había caído la noche y la oscuridad era absoluta. Muchísimas gracias, comenzó a decir Estrella por el camino, dirigiéndose a su benefactor. De verdad, no sé qué habría hecho sin usted. Y yo, por mi parte, nunca había visto a una mujer manejar un coche con tanta soltura, respondió el anciano con un tono admirado. Mira que lo entiendo si hablamos de esos autos modernos y llenos de ayudas, pero no con mi viejo caballo de hierro. En fin, mis felicitaciones. Después de despedirse ceremoniosamente de su nuevo vecino y de desear lo mejor a la pareja de ancianos, Estrella volvió caminando a su casita. El primer día en su nuevo hogar no había ido tan mal. Ahora solo le faltaba resolver el tema del trabajo, porque los alimentos que le regalaron se acabarían pronto, y comer, siempre se tiene que comer. Además, la casucha necesitaría reformas serias antes del otoño. A la mañana siguiente, Estrella comenzó a recorrer cada rincón del barrio, tocando puertas, buscando a alguien que pudiera ofrecerle algún trabajo, lo que fuera. Pero como no tenía gran experiencia laboral, todos intentaban despedirla con educación, diciendo que ya tenían suficientes conocidos a quienes ayudar y que, en cualquier caso, no había vacantes. Y si no hay vacantes, no hay lugar para ella. Prueba en la granja que está a 50 kilómetros de aquí, le sugirió un hombre, tras rechazarla una vez más como vendedora en una tienda de artículos para el hogar. Ahí, según sé, aceptan a cualquiera. Tan cerca y tan lejos. No solo Estrella no tenía ni idea del trabajo en el campo, sino que además llegar hasta allí le resultaba imposible. Si hubiera sido una mujer más débil de carácter, probablemente habría bajado los brazos y vuelto cabizbaja a la casucha que Rodrigo, con tanto desprecio, le había dejado como hogar. Pero no. Solo lanzó una mirada fugaz hacia el camino que llevaba a aquella vivienda destartalada, y de repente giró hacia la derecha y caminó decidida hasta la casa de los ancianos que tan generosamente la habían ayudado el día anterior. Me gustaría alquilar su coche, le dijo al abuelo Orlando. ¿Cuánto pediría por ello? No puedo pagar mucho, lamentablemente, pero haré todo lo posible. Estrella había decidido que, si lograba tener movilidad, iría directamente a una casa de empeños en la ciudad y dejaría allí las joyas que alguna vez le había regalado Rodrigo. No es que fueran muchas ni demasiado valiosas, pero era mejor que nada. Al menos podría comprar comida y no tener que seguir pidiendo. Y quién sabe qué le habría respondido el anciano si no fuera por el sonido del claxon de un coche que resonó justo en ese momento, cuando Orlando ya abría la boca para contestar. Llegó el nieto. Exclamó la abuela Rosa, moviéndose torpemente hacia la puerta, mientras Orlando también se dirigía hacia allá, en vez de continuar hablando con Estrella. Estrella chasqueó los dedos con frustración. Ya lo tenía todo tan bien planeado. Si decían que en la granja contrataban a cualquiera, entonces, con coche, no solo sería móvil, sino también útil. Y quién sabe, ¿por qué no soñar con un puesto de conductora y no de ordeñadora? Seguramente en una granja también necesitarían choferes. Pero la llegada de ese nieto desconocido venía a arruinarle todos los planes. ¿Por qué a mí?, pensó con amargura. Vamos, entra, Felipe. La anciana ya estaba en la puerta, dejando pasar a un joven fornido y de hombros anchos. Ahora te das un bañito para sacarte el polvo del camino, y después pasamos a la mesa. Yo voy recogiendo todo lo necesario, y tú te relajas. En esa escena familiar, casi festiva, Estrella se sintió como una extraña. Sintió un nudo en la garganta. Nunca antes se había sentido tan importante ni tan bienvenida para nadie.
Ni abuelos tuvo, su madre nunca fue una figura firme ni cálida. Tanto ella como Violeta crecieron con escasez de amor, de ternura, de afecto, y así les fue. Estrella comprendió que, por ahora, nadie iba a resolver sus problemas. Si había llegado el nieto querido, todo lo demás debía esperar. No era tan grave. ¿Qué se le iba a hacer? Gracias a la visita de ayer, aún tenía comida para unos días. Y después, ya vería cómo se las arreglaba. Algo se le ocurriría. En el peor de los casos, tomaría un autobús, iría a la ciudad. Y dejaría sus joyas en el Monte de Piedad. Estrella estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de cómo el joven que acababa de cruzar el umbral la estaba mirando fijamente. Y no con buenos ojos. La miraba como si fuera algo ajeno, no deseado en ese lugar. Esta es Estrella, Felipe, nuestra nueva vecina, se apresuró a decir la abuela al notar la mirada de su nieto. Vino de visita. Y antes de que Estrella pudiera abrir la boca para presentarse o decir una sola palabra, la anciana siguió hablando. Quería pedirnos prestado el coche. Para moverse un poco, tal vez encontrar trabajo en la granja. El rostro de Felipe se oscureció al instante y Estrella entendió perfectamente lo que pensaba de ella ahora. ¿Así que querías el coche?, repitió Felipe con tono irónico, clavando los ojos en ella. Y yo que les enseño que hoy en día los estafadores están por todas partes y ustedes como si nada. ¡Ay, no digas eso!, exclamó la abuela, yendo y viniendo entre la mesa, donde colocaba comida, y el refrigerador del rincón. No hay que sospechar cosas malas de las personas. A veces simplemente la vida es así. Pero Felipe no cambió su opinión sobre la invitada. Cruzó los brazos, frunció el ceño y le preguntó directamente a Estrella. ¿No te da vergüenza, siendo tan joven, andar con estas cosas? Cualquier persona decente se moriría de vergüenza por pedirle algo así a unos ancianos. Pero tú no eres de ese tipo, ¿verdad? La abuela lo empujó con el codo, en tono juguetón, intentando suavizar la tensión. No hay que juzgar, Felipe. La vida da muchas vueltas. Nosotros mismos vivimos los años duros de los 90. Entonces, también muchos pedían ayuda. Y la recibían de la gente cercana. Justamente, abuela. La recibían de los suyos, no de extraños que ni del barrio son, respondió Felipe, posicionándose frente a Estrella de manera que a ella no le quedó otra que retroceder lentamente hacia la puerta. Que si el marido la dejó, que si le compró una choza perdida y se desentendió. Pues muy bien. Pero no por eso nosotros tenemos que cargar con ella. Hay que ayudar a quien lo necesita, simplemente porque también somos humanos, Felipe, explicó la abuela con la misma sinceridad con que Estrella se lo había contado el día anterior. ¿Y su marido no es humano? Quizás solo se dio cuenta de a quien había acogido y la mandó lejos. Y ustedes, por tontos, le dieron cobijo. En fin, señorita, será mejor que se marche de aquí. Si no, voy a llamar a la policía y presentar una denuncia. Pero, yo no he hecho nada malo, dijo Estrella, abrumada por la vergüenza. Le dolía especialmente que aquel chico alto, fuerte y atractivo la viera así. Si se hubieran conocido en otras circunstancias, seguramente se habría fijado en él. Eran casi de la misma edad, y eso hacía que todo doliera aún más. ¿Y pedir prestado el coche a unos ancianos no te parece malo?, insistió Felipe, acorralándola. Que yo sepa, quedarse con algo ajeno nunca ha sido normal. Así que venga, lárgate. Don Orlando no estaba en casa en ese momento. Seguramente estaba calentando el sauna para la llegada del nieto. Y la abuela prefirió no meterse. Con amargura, Estrella comprendió que ella habría hecho lo mismo. ¿Quién era ella para esa gente? Una joven que apareció ayer por primera vez en su puerta y que, nada más llegar, empezó a pedir ayuda. Ahora la anciana también la miraba con cierto recelo.
Tal vez las palabras del nieto le estaban haciendo dudar de la sinceridad de Estrella. Suspirando hondo y con la cabeza gacha, Estrella abrió la puerta y salió al porche. Bueno, la experiencia negativa también es experiencia. Ahora tocaba dirigirse a la parada del autobús y esperar que allí tuviera más suerte. Los locales decían que el transporte funcionaba más o menos bien, pero para ella cada moneda gastada sin una promesa de ingresos era como una puñalada. Ese claramente no era el día de Estrella. El primer autobús pasó de largo con las ventanas relucientes, sin siquiera detenerse. Y el segundo llegó tan lleno que muchos vecinos decidieron no subirse. Ese viene de las aldeas, por eso va así, le explicó un hombre charlatán de mediana edad. Hay que esperar al siguiente, el del distrito. Ese viene vacío. ¿Y tarda mucho?, preguntó con cautela Estrella. Según el horario, debe llegar en 20 minutos, pero bueno, ya se sabe, eso nunca es seguro. Ya sabes, aquí trabajan conductores privados y pueden salirse de la ruta simplemente porque les da la gana, le comentó alguien. Sí, las perspectivas no eran nada alentadoras. Estrella echó un vistazo a su alrededor, encontró un banco improvisado bajo un frondoso álamo y se sentó a reflexionar sobre su difícil destino. Todo indicaba que Rodrigo la había pisoteado con su decisión y ella no tenía con qué defenderse. Llevarlo a juicio por los bienes adquiridos durante los 15 años de matrimonio era inútil. Era poco probable que alguien que ya se había divorciado 2 veces y que tenía muchos más recursos que ella permitiera que le quitaran algo. Y ella no tenía ni una moneda para pagar abogados. Ni una sola. Le sería muy difícil salir adelante. Tal vez podría cerrar la casucha, volver a la ciudad, conseguir un empleo y alquilar una habitación, aunque fuera pequeña. Pero ¿cuánto tiempo aguantaría así? Estrella comprendía que ese camino no llevaba a ninguna parte. Era mejor invertir lo poco que tuviera en mejorar la choza que pagarle alquiler a un desconocido. Estaba tan absorta que no notó cómo un hombre se había acercado y se detenía junto a ella. Miraba el asfalto sucio, lleno de colillas y papelitos, y solo volvió en sí cuando el desconocido se dirigió a ella directamente. «Quiero aclarar bien qué tipo de persona eres», dijo Felipe. Pensé, ahora me voy del barrio y ella se queda aquí, cerca de mis abuelos. Y quién sabe qué les metes en la cabeza. La próxima vez que venga, capaz que ya no te basta con pedir el coche y quieres quedarte con la casa. Estrella lo miró con horror e incomprensión. Felipe se alzaba frente a ella como una montaña. Y lo peor era que muchos lo conocían. En la parada del autobús, las conversaciones y discusiones cesaron. Todos escuchaban lo que él decía. Las miradas que le lanzaban a Estrella no eran nada amistosas. «Están entendiendo todo mal», dijo ella, haciendo un gesto con la mano. No quería hacer nada ilegal. Claro, todos dicen lo mismo. Incluso ya sentados en el banquillo. Pero a mí no me importa, ¿me entiendes? Mantente alejada de mis abuelos, o si no. No sé lo que te haré, dijo Felipe, inclinándose hacia ella con un tono amenazante. A Estrella le dio miedo. Y también una profunda tristeza. Porque ella realmente no escondía ninguna mala intención. Está bien, dijo, sacudiendo la cabeza. Consideremos que nunca nos conocimos. No me acercaré más a ellos. ¿Le parece suficiente? Voy a vigilar muy de cerca cómo viven mis abuelos, continuó Felipe, como si no la oyera. Y además tengo muchos conocidos en la zona. Me van a avisar si pasa cualquier cosa. Me alegra saber que te lo contarán todo, dijo Estrella con voz apagada. Entonces, ¿por qué no vas a hablar con tus conocidos y me dejas en paz? Esa conversación le estaba causando un dolor insoportable. Después de todo lo que había pasado en los últimos días, todavía tenía que soportar la agresividad de este joven engreído. Justo en ese momento, el autobús llegó con fuerza, levantando polvo. Estrella no esperó ni una palabra más. Se levantó de golpe y corrió hacia él.
Por fin, una oportunidad para escapar. Estrella regresó de la ciudad agotada, arrastrando los pies. No solo no se permitió comprar ni un panecillo para ahorrar, esperando volver al barrio para poder comer de verdad, sino que, además, en la casa de empeños le dieron una miseria por las joyas. Y encima le dijeron directamente que sospechaban que eran robadas. Estrella sabía que era solo una táctica para pagarle menos y luego ganar más. Hizo un gesto de indiferencia. ¿Y qué más daba? No tenía otra fuente de ingresos, así que tendría que conformarse con lo que había. Solo esperaba no perder el último autobús al barrio y no tener que pasar la noche tirada en la calle. Por suerte, tenía a dónde volver. Preparó una taza de té, le echó una generosa porción de azúcar de los víveres que había comprado ese día. Salió con la taza al porche. Y observó cómo sobre el barrio comenzaban a encenderse las estrellas. Con el estómago lleno, la vida ya no parecía tan hostil. Tal vez, con el tiempo, incluso se le ocurriría algo relacionado con el trabajo. Según los cálculos de Estrella, el dinero que había conseguido ese día debería alcanzar al menos para pagar algunos arreglos de carpintería. Sería genial si la puerta de su casita pudiera cerrarse bien. Y también haría falta cambiar los cristales de las ventanas, porque con el plástico, los marcos se veían horribles. Estrella deseaba embellecer su actual y miserable vivienda y convertirla, si no en un palacio, al menos en un lugar cómodo y acogedor. Sin darse cuenta, su mirada se dirigió hacia la zona del barrio donde se encontraba la casa del abuelo Orlando, de donde ese mismo día la habían echado tan desagradablemente. La joven sentía que ahora ese nieto, Felipe, no se calmaría hasta manchar su nombre ante todos los vecinos del lugar. Hay personas así, amargas, molestas, que solo encuentran satisfacción en arruinarle la vida a los demás. Aunque, pensó Estrella con una triste sonrisa, hay otros, como Rodrigo. Durante mucho tiempo no parece que sean tan malos, se presentan como ovejas y luego resulta que son lobos con planes de largo alcance en los que tú, simplemente, no estás incluida. Así que, ¿quién es peor? Felipe, que al menos dice en tu cara lo que piensa. O Rodrigo, que actúa por la espalda. Estrella siempre había sido noctámbula. Y esa noche no fue la excepción, se quedó despierta hasta casi la 1, envuelta en una manta que había encontrado en la casa. De vez en cuando miraba hacia la casa de los vecinos y suspiraba. Sabía que ya no tenía lugar allí. Justo cuando estaba por irse a dormir, algo llamó su atención, justo en esa dirección. En la oscuridad no se distinguía bien, pero algo no estaba igual que antes. Había algo raro. Algo había cambiado en la casa respecto a cómo estaba 15 minutos atrás. Al concentrarse mejor, Estrella se quedó helada. Se dio cuenta de que parecía haber fuego en la casa o en el terreno. Ya no pensó en nada, ni en cómo la habían tratado, ni en Felipe, ni en la indiferencia de los ancianos. Corrió con todas sus fuerzas hacia la casa de los vecinos, rogando que no les hubiera pasado nada. Como se supo después, Estrella llegó justo a tiempo. En una de las habitaciones del pequeño hogar había un problema con la instalación eléctrica, pero el abuelo Orlando había ido posponiendo el arreglo. Y esa noche, cuando necesitó algo de esa habitación, en vez de encender una linterna, prendió una gruesa vela y fue por lo que buscaba. Pero se olvidó de la vela. Siguió con sus quehaceres, se cansó y se acostó a dormir junto con la abuela. La vela se consumió hasta el final, y su llama alcanzó un montón de periódicos cercanos. Y así empezó el incendio. Si Estrella no hubiera visto el resplandor y no hubiera corrido, tal vez no habría quedado nada de los ancianos, ni de su casa. Al principio, Estrella despertó sola a los abuelos. La puerta estaba cerrada con llave, pero tuvo la brillante idea de entrar por una ventana abierta. El abuelo, medio dormido, no entendía nada, pero la abuela reaccionó rápido, y entre las dos lograron sacarlo afuera. Con una mano, Estrella marcaba el número de los bomberos desde su móvil, y con la otra intentaba sofocar el fuego con una manta gruesa.
Poco después, el abuelo Orlando apareció con 2 cubos de agua y los arrojó directamente al fuego. Los 3 lucharon contra las llamas. Ningún vecino vino a ayudar, o no lo vieron, o no quisieron involucrarse. Finalmente, el fuego dañó seriamente una habitación, pero no logró propagarse más. Cuando llegaron los bomberos, solo tuvieron que rociar con agua lo que quedaba encendido y asegurarse de que no quedaran focos activos. A la mañana siguiente, todo el barrio hablaba de cómo la abuela Rosa y el abuelo Orlando casi se queman vivos durante la noche. Estrella escuchaba esos comentarios mientras salía a comprar al mercado y, para ser sincera, sentía tristeza. Casi nadie mencionaba su papel en el asunto. Ayer, cuando Felipe le armó un escándalo en la parada del autobús, todos la miraban con desconfianza. Aquí, nadie le expresó ni siquiera un simple gracias. Está bien, los ancianos, con seguridad seguían en estado de shock. Pero ¿y los demás vecinos? ¿Qué les impedía, al menos, agradecerle? Tras llenar una bolsa con los productos más básicos y no resistirse a comprar un pequeño puñado de caramelos, su debilidad de toda la vida, Estrella tomó sus compras y se encaminó a su casita. Para hoy tenía grandes planes. Tenía que revisar el contenido del cobertizo, ver qué herramientas había y comenzar poco a poco a buscar a algún manitas del barrio. Era urgente que la choza estuviera acondicionada antes de que llegara el frío. Y mientras tuviera ese dinero, por escaso que fuera, producto de la venta de sus joyas, debía aprovecharlo en eso. Pero apenas su casita apareció a lo lejos, Estrella dejó escapar un gemido. Lo que le faltaba para coronar el día. Frente a la casa había un coche aparcado. Y ella ya sabía perfectamente quién había venido a verla a esas horas. Seguramente el mismísimo Felipe, dispuesto a saldar cuentas. ¿La acusaría directamente de haber provocado el incendio en la casa de sus abuelos? ¿O esperaría unos minutos antes de lanzarse con sus acusaciones? ¿Y qué le exigiría ahora? ¿Que se marchara del barrio? Pues sí, encantada se iría. Lástima que no tenía a dónde. Sí, ya sé. He violado sus órdenes y me atreví a acercarme a sus abuelos, murmuró Estrella, empujando a Felipe hacia un lado de la verja mientras, para sí misma, se maravillaba de haber acertado con la identidad del visitante. ¿Preferirías que se hubieran quemado? No. Pues entonces no hay más que hablar. Déjame pasar, por favor. Sin prestarle más atención, Estrella caminó hacia la puerta. No tenía ganas de saber qué pensaba ahora de ella aquel hombre. Bastante tenía con sus propios problemas. Pero un carraspeo a sus espaldas la hizo estremecerse. Estaba tan ocupada peleando con la cerradura que no había notado nada a su alrededor. En realidad, venía a pedir disculpas, dijo Felipe con voz grave, ayudándola con un movimiento firme a girar la llave en la cerradura, que finalmente hizo clic y le permitió entrar. Quizá fui un poco injusto ayer con usted. Lo siento de verdad. No me lo puedo creer. ¿Van a llover clavos del cielo ahora? ¿Felipe recapacitando? Pensó Estrella con ironía. Felipe no parecía necesitar que ella le respondiera. Sin esperar invitación, entró en la casa, miró a su alrededor, soltó una exclamación poco educada y chasqueó la lengua varias veces. Caray. ¿Y cómo puede vivir usted aquí? Esto no es una vivienda, es un riesgo con techo. Si ya dijo lo que quería decir, por favor, dese la vuelta y váyase, contestó Estrella, sin molestarse en sonar amable. No necesito los servicios del capitán Oviedad. Vivo como puedo. Mire, lo entiendo. Pero al menos déjeme enmendar el mal rato. Estrella, ¿verdad? ¿Así se llama? No, soy estafadora y timadora profesional. No tengo otros nombres disponibles, replicó ella con sarcasmo. Si se ha perdido, la puerta está justo detrás de usted. Le pido disculpas otra vez. Piense en cómo lo viví yo. No voy seguido a casa de mis abuelos y, justo ayer, llego. ¿Y a quién veo?
a una chica joven y guapa. Y sí, muchas veces las estafadoras tienen buena pinta porque la gente cae por la apariencia. Y luego el abuelo me dice que va a darte el coche. El coche. Y la abuela, igual. Y tú, diciendo que lo necesitas para ir a trabajar. Digo yo, pero si ni siquiera vas a poder arrancarlo. ¿De verdad crees eso? Eso sí que Estrella no pudo soportarlo. A ver, Felipe, ¿eres capaz de sostener lo que estás diciendo? El rostro del hombre se puso serio y él asintió. Entonces, escúchame bien, si no solo logro arrancar el coche de tu abuelo, sino que además te demuestro de lo que soy capaz al volante de ese trasto viejo. Estrella lo miró de arriba abajo y se tomó un segundo para pensar. Entonces vas a hacer el favor de reparar el daño que le hiciste a mi reputación. En otras palabras, vas a decirles a todos los vecinos que no soy la arpía que te crees. ¿Y si gano yo? Preguntó Felipe con sarcasmo. Pero ten en cuenta una cosa, conozco ese coche a la perfección. Fue mi primer automóvil. Y ahora, por si no lo sabías, soy conductor profesional. Lo desarmé pieza por pieza y lo volví a montar con estas manos. Así que dime, ¿qué pasa si gano yo? Entonces no lo sé, se encogió de hombros Estrella. Ya puse mis condiciones, ahora tú puedes proponer las tuyas. Bien, dijo Felipe, alzando la cabeza de pronto, si gano yo, tú vas a salir conmigo. ¿Qué te parece? Espero tu respuesta. Estrella, entusiasmada por el reto, hizo un gesto con la mano. Estaba segura de que ganaría aquella competencia y que Felipe tendría que esforzarse en limpiar su reputación. Al fin y al cabo, nadie lo obligó a montar aquel escándalo injusto en la parada del autobús. Así que se lo tenía bien merecido. Felipe se ofreció a llevar a Estrella en coche hasta la casa de sus abuelos, pero ella se negó rotundamente. Así que cada uno llegó por su cuenta. ¿Pero por qué?, preguntó Felipe, sin entender, mientras alcanzaba a Estrella, que caminaba por el arcén. ¿De verdad te ofendió tanto mi propuesta? No soy tan terrible como parezco, ¿eh? Confianza. Respondió Estrella con un tono tan aleccionador que hasta ella misma tuvo que contener la risa. No confío en ti. No confío en personas que juzgan a los demás por una primera impresión. Una impresión errónea, injusta, equivocada. En ese momento, Estrella recordó a su instructor de manejo y, tras una breve pausa, añadió: No me iría contigo en un camión de larga distancia, porque no sabría qué esperar de ti. O mejor dicho, si lo sabría, nada bueno. Felipe no respondió. Solo condujo junto a ella todo el camino, infringiendo varias normas de tráfico. ¿Pero a quién le importaban esas cosas en ese barrio? Estrella estaba segura de que le iría bien, aunque no podía evitar sentir cierto nerviosismo. Sobre todo cuando el motor del viejo coche tosió, falló un par de veces y se negó a arrancar. La joven sintió las palmas sudadas. Justo lo que faltaba. Pero tras ese pequeño tropiezo inicial, todo fue sobre ruedas. No solo logró arrancar el vehículo y salir del patio sin problemas, sino que también demostró una seguridad al volante que dejó a todos con la boca abierta. Incluso hizo algunas maniobras espectaculares. Al bajar del coche, Estrella notó que los ancianos a los que había salvado la noche anterior la miraban con admiración, intercambiando miradas cómplices y dándose codazos. Y Felipe, él la observaba boquiabierto. Estrella no se había equivocado con su predicción. No me lo esperaba, admitió sinceramente Felipe. Entiendo que hoy en día muchas mujeres conducen, pero, ¿a ese nivel? Mis más sinceras felicitaciones. Además de las felicitaciones, creo que teníamos un trato, dijo Estrella, marcando cada palabra con intención. Así que te agradecería que lo cumplas. No sé cómo lo vas a hacer, pero ese ya no es mi problema. Quiero escuchar una rectificación de todo lo que dijiste ayer. Y la quiero ya. Ahora.
Felipe la miraba ahora con otros ojos. Perdón. De verdad. Lo siento mucho. Y cumplió su palabra. Con algo de rodeos, pero también con palabras muy directas, Felipe fue diciendo a los vecinos que Estrella era una verdadera heroína. Ya saben cómo es esto. Aquí los bomberos no llegan de inmediato, comentaba Felipe con tono razonable. Si no fuera por Estrella y su valentía, mis abuelos probablemente no estarían vivos. Ellos me criaron. Les debo todo. Y, como si hubieran brotado de la nada, empezaron a lloverle a Estrella ofertas útiles y oportunas. Uno recordó que conocía a un cristalero que cobraba poco. Otro ofreció ayuda con la carpintería a precio de coste. Alguien más dijo que tenía tejas viejas guardadas en su garaje y que si Estrella las necesitaba, podía traérselas para reparar el techo. ¿Hace falta decir lo que sintió la joven al escuchar todo eso? Por momentos, Estrella tenía que hacer un gran esfuerzo para no romper a llorar. ¿Y Felipe? Felipe parecía haber cambiado completamente de opinión sobre ella. Participaba activamente en todo lo que pasaba en su casa y su terreno, y luego, con una naturalidad que desarmaba, se atrevió a invitarla a una cita. Lo hizo tan fácil, como si fueran amigos de toda la vida. Y Estrella, tras pensarlo bien, se dio cuenta de que, ¿por qué no? Al fin y al cabo, estaba sola, no tenía nada en su pasado que valiera la pena conservar, y Felipe, si lo pensaba con calma, no era mal tipo. Primero, Felipe la llevó a la ciudad. Y por primera vez desde que dejó a Rodrigo, Estrella pasó una tarde relajada y divertida. Después, esas salidas se hicieron más frecuentes. Iban juntos al cine, al teatro, conocían a los amigos de Felipe e incluso pasaron un fin de semana en el mar. Pronto, no podían vivir el uno sin el otro. El tema del trabajo también comenzó a estabilizarse para Estrella. Cuando los vecinos se convencieron de que no representaba ningún peligro, le ofrecieron una vacante como operadora en la estación de autobuses local. El sueldo era, por decirlo suavemente, modesto, pero en su situación no podía ponerse exigente. Felipe cada vez insistía más en que se fueran a vivir juntos. Incluso comenzó a decir que no tenía sentido que Estrella pasara el invierno en aquella cabaña y que era hora de mudarse a la ciudad. No, gracias, querido. Ya viví en una casa que no era mía y no quiero volver a pasar por eso, se rió Estrella con ganas cuando escuchó la propuesta por primera vez. Ya sabes cómo terminó todo eso para mí. Así que, mejor no. Pero quiero que seamos una familia, dijo Felipe con incomprensión genuina. Después de todo este tiempo contigo, Estrella, me di cuenta de que no hay nadie mejor que tú. Quiero que te cases conmigo. Quiero que tengamos hijos. ¿Y cómo voy a lograr eso si no quieres venirte conmigo? Estrella se quedó de espaldas a Felipe, recta y en silencio. Dos sentimientos opuestos le desgarraban el pecho. Por un lado, quería lanzarse a sus brazos y decirle que sí, que también quería ser su otra mitad, ser la madre de sus hijos. Y por otro, ¿no acabaría todo igual que con Rodrigo? ¿No volvería a quedarse sola? ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la confianza? Felipe la abrazó por detrás y empezó a besarle el cuello. Yo confío en ti por completo, Estrella. Quiero que tú también confíes en mí. Como si fuéramos a hacer un viaje juntos. Nuestro viaje es la vida. Y quiero recorrerlo contigo. No fue de inmediato, pero Estrella aceptó. Fue posible gracias a que Felipe no se rindió nunca. La seguía como su sombra, y una y otra vez le repetía su deseo de estar con ella. Le recordaba cuánto la amaba, cuánto la valoraba, y que jamás la heriría o abandonaría como su primer esposo. Sin embargo, la decisión final de decirle aquel esperado sí a Felipe, curiosamente, vino gracias a Rodrigo. Su encuentro fue inesperado y cargado de emociones. Demasiadas, para el gusto de Estrella. Ese día, ella esperaba a Felipe más temprano.
Habían acordado que él pasaría a buscarla para llevarla a pasar el fin de semana a la ciudad. Antes de eso, Estrella quería visitar a los abuelos Rosa y Orlando para ayudarles con unas tareas. Últimamente, los ancianos habían comenzado a deteriorarse rápidamente. Cuando escuchó que un coche se detenía en la entrada, Estrella salió al porche con una sonrisa. No dudaba que era Felipe. «Hola, preciosa», Rodrigo estaba frente a ella, girando en su dedo el llavero de su lujoso coche. Andaba cerca y pensé, voy a pasar a ver cómo está ella. Estrella se recompuso al instante. Su sonrisa se borró, reemplazada por una expresión fría, casi ausente. No quería ver a Rodrigo. No quería recordarlo. Ni pensarlo. ¿Ya miraste? Entonces date la vuelta y lárgate. No tengo tiempo para hablar contigo. Bastante tengo con mis asuntos. Ya iba a entrar, cuando lo oyó detrás de ella. Por cierto, venía a hacer las paces contigo. ¿Y tú me recibes así? Pensé que quizás no estuvo bien echarte de la casa de golpe, sin explicarte nada. Estuve recordando cosas, y oye, eras una mujer increíble. Así que vuelve. Porque, sin ama de casa. Pero en lugar de ofenderse, alegrarse o reaccionar como se esperaría, Estrella simplemente echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada desde lo más profundo de su alma. O sea que anduviste por ahí, te diste cuenta de que tu carácter insoportable no les sirve a nadie, comprendiste que en unos años cumplirás 50 y que cualquier mujer estará contigo solo por tu dinero. Y ahora, cuando ya aprendí a vivir sin ti, ¿vienes a buscarme? ¿Para qué, Rodrigo? ¿Para qué espere a que otra vez te aburras de mí y me eches? ¿Y esta vez, incluso sin una choza? No, gracias, con un matrimonio contigo tuve más que suficiente. El rostro de Rodrigo se puso rojo y dio un paso al frente. No sabes lo que dices, estúpida. Ninguna mujer en su sano juicio rechazaría vivir con comodidades en vez de esto. ¿O es que se te nubló la cabeza de tanta miseria? Te digo que hagas tu maleta, te subas al coche y nos vamos de aquí. Sé perfectamente que estás contando monedas, sobreviviendo de centavo en centavo, viviendo a pan y agua. No me vengas ahora con que me estás haciendo un favor. ¿Sabes qué fue lo que más faltó en nuestra relación? Estrella lo miró fijamente, sin poder comprender cómo alguna vez lo había amado. Nunca hubo confianza. Nunca pude apoyarme en ti, y tú siempre lo hiciste conmigo, sin pensar si yo podía con todo o no. Te lo repito por última vez, nos vamos. Rodrigo cruzó los brazos, dejando claro que no pensaba negociar. ¿O qué? ¿Quieres que los hombres se rían de mí? Solo me faltaba que tú termines como una borracha miserable. ¿Te parece que tengo pinta de borracha? Estrella volvió a reír, pero esta vez su risa fue suave, casi tierna. Y mira esta choza. Obsérvala bien. ¿Te parece la misma ruina en la que me dejó tu chofer? Ahora tengo un techo, dinero ganado con mi esfuerzo, y un hombre que me ama. En resumen, Rodrigo, estoy bien. Muy bien. Así que vete. Y no vuelvas nunca. ¿Qué? ¿Un hombre que te ama? Rodrigo esbozó una sonrisa cínica. Vaya, Estrella, te delataste. ¿Qué hombre decente te va a mirar a ti? Ni cuerpo ni cara, y aún así te das ínfulas. Pero Estrella no se dignó ni a responderle. Miró por encima del hombro de Rodrigo y salió corriendo hacia Felipe, que entraba por la puerta del jardín. Rodrigo los observó con una mezcla de desprecio y amargura. Jamás en su vida habría imaginado que, si le ofrecía volver, ella lo rechazaría. ¿Quién se creía que era para tratarlo así? ¿Y quién era ese tipo al que se había buscado? De discutir con un Felipe musculoso, Rodrigo no se atrevió. Sabía perfectamente que el otro lo podría doblar en dos y hacerlo polvo. Así que, mascullando insultos entre dientes, salió del terreno dando un portazo con la verja. Estrella,
por su parte, al mirar con más atención a su protector, sonrió con dulzura. ¿Sabes cuánto te amo? Creo que tengo una idea. Felipe la abrazó fuerte y empezó a besarla. ¿Vamos a dar un paseo? Meses después, Felipe y Estrella finalmente llegaron al registro civil, tal como él tanto deseaba. Después de todo, cuando hay un bebé en camino, lo mejor es hacer las cosas bien y a tiempo. Don Orlando y doña Rosa esperaban con ansias a su bisnieto, pero se negaron rotundamente a mudarse a la ciudad con su nieto y su esposa. Ustedes vengan a vernos seguido, eso es lo único que les pedimos, dijo la abuela con cariño. Nosotros nos las arreglamos por aquí. Cuando nazca el bebé, necesitará leche, mantequilla, cremita, requesón. ¿Cómo vamos a dejar nuestra tierrita? No nos descarten tan rápido, se rió el abuelo Orlando con picardía. No solo vamos a cuidar a ese bisnieto, también vamos a esperar a la bisnieta.